que vos estás dando la batalla cultural económica. Vamos a ver, el hombre... Ya nos dijo igual, ya nos tiró un título, que él cree que antes veníamos de una dictadura económica, como Venezuela, con cosas ¿no? parecidas. A ver, Argentina estaba replicando el modelo económico que usualmente se usan en las dictaduras con una naturalidad que impresionaba. El aceptar de esa manera cómo un Estado nos sacaba del mercado cambiario, aceptar de la manera que un Estado nos decía que vos no podés importar tal producto o tal otro, o que no podés comerciar directamente con tal persona, tal otro, o aceptar que directamente el control de precios y se vayan y avancen sobre la propiedad privada, porque el control de precios es avanzar sobre la propiedad privada. Y es muy claro, si el Estado te dice, mira, vos le tenés que vender esta notebook a Ramiro a $1. Es decir, no, pará. Es mía. Es mía. Entonces, si vos me haces el control de precios, estás avanzando sobre mi propiedad privada. Y entonces es mucho más allá. Si estás avanzando contra la propiedad privada, estás avanzando contra la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional dice que Argentina se respeta la propiedad privada. Entonces, el control de precios avanza directamente contra la Constitución Nacional. Entonces, nosotros teníamos un esquema de política económica. Fíjate en lo que es control de importaciones o control de comercio interior, que era, el Estado te decía, vos podés comerciar con Juan, pero no podés comerciar con John. No, en el sentido de comercio internacional. Hay que me veo gracia, porque dice Mac 1769, dice, ¿recuerdan la tarjeta alimentar? ¿Qué es eso? Eso es lo que Cuba implementa en una libreta que te sella. Sigue existiendo la tarjeta alimentar. De hecho, los nombres... Le aviso a Mac muchos de los nombres de todas estas cosas se replicaron de Venezuela. Sí. Muchísimas cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Igual... a ver, sí. No, queremos cierro hablar con de esto. economía. No, esto es economía, porque sí, es justamente es economía, claro, es en qué pones el gasto también. Es justamente el diagnóstico, la batalla cultural fue justamente primero poner a ver, Argentina venía un colapso, o sea, obviamente si copias a una dictadura la cosa va a terminar mal, 200% inflación, 50% pobreza. Claro. O sea, era cantado, no es algo que te tiene que sorprender. De hecho, un año más estábamos en hiper de 4 dígitos, un año más nada más. Entonces, el mayor... pero bueno, voy al punto que la batalla cultural permitió... O sea, primero el hambre que genera el socialismo. Te hace, hay mucho ruido, hay demasiado relato, pero yo tengo ruido en la panza. Estás hablando del número de pobreza que Milei bajó. Del 2023, claro, exactamente. De que ya chocaba, todo el relato chocaba con la realidad. Claro. Que decir, la década ganada y somos... Argentina no crece hace 15 años. Década ganada y 50% de pobres, década ganada y 200% de inflación, década ganada y aumentaron la deuda pública a $300.000 millones. Entonces, había un choque con la realidad del relato y después la batalla cultural permitió entender el diagnóstico y entender también cómo es la salida. Y por eso la sociedad entendió rápidamente que en el 2024 entendió rápidamente que había que desarmar todo eso para evitar la hiper. Y de hecho, ya hoy, dentro del relato... Milei, íbamos a una hiper. No, el escenario, si ganaba en ese momento el peronismo, Argentina al otro año ya estaba en hiper. Al otro año. Ya no tenían absolutamente más nada para hacer para frenarla. De hecho, para mí 200% es hiper. Acá estuvo... Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía de Massa, y dijo que mucho de esa inflación y de todo ese desequilibrio no fue culpa del... que por supuesto tenía como una autocrítica de la inflación alta y lo que agarró, pero sí dijo como esa inflación que se disparó y el dólar y todo... también tuvo que ver con Milei, como que no fue del gobierno anterior. Eso dijo Eso Rubinstein. de echarle la culpa al que no está el que no tiene el tablero ¿no? El que no está en bueno, pero Milei había dicho el peso es excremento. No tiene nada que ver, que opine lo que quiera, eso no genera una hiper. Pero hoy sale alguien a decir... Lo dijo, yo no pienso, no quiero valorar, digamos, lo que dijo Rubinstein, pero dijo, entre que Milei ganó y asumió, en todos esos días hubo... una responsabilidad de lo que y pasó tener con 15 puntos de déficit fiscal no hace nada. No tiene nada que ver seguramente. Seguramente que 15 puntos del PBI no tiene menos responsabilidad que lo que opina el sector privado o un ciudadano más. No, era candidato en ese momento, pero no importa. ¿Qué tiene que ver? Es un ciudadano y puede opinar lo que quiera. No hace nada. Porque dentro de todos los relatos, dentro de todos los mitos, así como el de inflación multicausal y todos los versos que nos meten en la cabeza durante casi 80 años, otro que tiene el argentino es creer que la expectativa genera inflación.
Es ridículo. Lo único que genera inflación es la emisión monetaria, punto. Pero acá... Toto, Caputo y Milei hablan todo el tiempo del cero de la inflación porque juegan con esa expectativa. Porque no al revés. Yo, cuando preguntar a Milei, si quiere, o a Toto, cuando pueda, las expectativas no generan inflación, lo único que genera inflación es la emisión monetaria. Si ahora no hay sí que hay emisión. Hay emisión. Sí, todos los días el Banco Central está comprando dólares. Ok, vos decís que la responsabilidad, porque el presidente mencionó la guerra también, por ejemplo, para poner un matiz, o el precio del petróleo, que es un factor que va más allá de la emisión, como causante de la suba de los precios relativos en estos momentos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees, si la emisión está controlada, vamos a decir, más allá de las compras del Banco Central, ¿por qué hace 10 meses la inflación no baja? Bueno, buen punto. Primer punto. Un país que llega a 3 dígitos de inflación como fue Argentina, o hay un paper del FMI, usualmente tarda entre 4 a 8 años, haciendo las cosas bien, tarda entre 4 a 8 años bajar nuevamente a un dígito de inflación. Es decir, pasar de 200% de inflación a menos de 10% de inflación anual, según todas las experiencias, salvo una que ahora te digo, más o menos tardan en 4 años y a 8 años. Esto es un estudio. Sí, es un paper del FMI. Un estudio de la práctica, digamos, no de la teoría, sino de qué hicieron países que lograron efectivamente ir de 3 dígitos a 1. Okay. El único país que logró incluso hacerlo más rápido fue Argentina, fue en la convertibilidad. Pero previo al arranque de la convertibilidad, el peronismo expropió todos los depósitos de la gente para que no puedan correrle contra el dólar. Claro. Entonces, si vos, previo a que, si haces una expropiación de los depósitos y los pocos pesos que quedaron le pegás una hiper, porque también hubo una hiper en el arranque, hubo la de Alfonsín y después en el primer año de Menem también hubo otra hiper. Entonces, si haces combinación de una mini hiper o una segunda hiper, y encima después expropiar depósitos, ya no queda más plata para que te corran, directamente le sacaste toda la plata para que te corran. Entonces, fíjate que y voy a qué punto voy. Esa comparación que a veces hacen, no, porque la convertibilidad fue más exitosa para matar la inflación. La convertibilidad previa a no le echo la culpa a la convertibilidad, pero sí que previa a la convertibilidad, fue más duro las consecuencias. La convertibilidad, el arranque de la convertibilidad, el peronismo usualmente cuando llega al poder expropia. No es natural en ellos, les sale de manera natural. Expropian depósitos en el arranque de los 90, expropiaron nuevamente depósitos en el 2002, lo que fue el BODE en 2012, expropiaron después de los ahorros de los argentinos de la AFJP, expropiaron empresas. Es una forma de manejarse que tiene el peronismo que lo considera casi natural, de derecho político poder expropiar. Si el peronismo va a expropiar. No tengas duda que va a arrancar a expropiar porque así lo cuenta la historia. Pero de hecho ayer, lo proponen hoy, no es como un... Sí, ayer contaba... Sí, siguen hablando. Charlaba con Tetaz y yo le preguntaba a Tetaz, que bueno, no es exactamente el mismo rubro o lugar político que ustedes, pero coincide bastante en la política económica de este gobierno, y me decía que creía que hasta Kicillof había entendido algunas cosas que ya no se iban a repetir, como por ejemplo equilibrio fiscal. Todo mentira. El peronismo, toda la historia que tiene, nunca tuvo un periodo de equilibrio fiscal, y el día que tuvo equilibrio fiscal fue justamente por no pagar la deuda. Y encima reventar al campo con retenciones, y encima a los jubilados con lo que ellos llaman lo mejor de Néstor, las jubilaciones eran $50. Y con un contexto internacional que también les permitía, digamos, tener ese superávit. Digamos. De ninguna manera voy a defender el kirchnerismo porque no me siento afín al kirchnerismo, pero sí estaban mejor los jubilados, ¿o no? ¿Cuándo? En el gobierno de Néstor y de Cristina, ¿o no? ¿Sabés que durante el gobierno de Néstor siempre fueron castigados? Y yo no estoy defendiendo de nuevo la política de ellos, y ni siquiera para los jubilados, pues no me gustó el modelo económico, me parece que generó muchos daños a posteriori. Pero hoy en día los jubilados la están pasando como el traste. Estamos peor que antes. Estamos hablando que el que expropió los depósitos de los jubilados defendió a los jubilados. ¿Eso me estás diciendo? No. No sé. No, para mí el kirchnerismo no defendió a los jubilados. Bueno, para entonces nada. listo. Lo que te estoy diciendo es que hoy la están pasando muy mal, y que vos le preguntás a un jubilado y te va a decir, antes me iba mejor. Mira, yo no estoy diciendo que esas son subjetividades. Por suerte, gracias a Dios, otra práctica típica de las dictaduras es destruir las estadísticas públicas, cosa que Cristina lo hizo durante sus 2 presidencias, pero por suerte llegó Macri
Incluso después Alberto Fernández respetó el trabajo. Y entonces justo hoy estamos cumpliendo, 2016, estamos cumpliendo 10 años de la recuperación de las estadísticas públicas después de replicar típicas políticas de dictadura como es destruir las estadísticas. Que a mí siempre me gusta decir Todesca cada vez que nombren eso porque se lo nombra poco y hizo un gran trabajo de reconciliación del INDEC. Ahora, quiero volver a esto para que no se malentienda. Yo no estoy diciendo que los Kirchner hicieron algo bueno por los jubilados. Lo que estoy diciendo es que vos le preguntás, soy un jubilado. La pasan mal en todos los gobiernos. Argentina, si hay alguien que pierden, son los jubilados. Pero ¿por qué iba a las estadísticas? Porque para evitar la subjetividad tenemos al INDEC de Pero más que subjetividad es escuchar. Yo escucho los noticieros. Yo también lo escucho. Me cago de hambre. Yo también lo escucho. Y antes ganaba mejor. Pero voy al punto. El propio INDEC estima cuánto gana en cuanto la capacidad de compra o no de los jubilados. Hoy la población entera ya sabemos que, al margen de cuánto bajó, para no entrar en la discusión si hay que hacer la comparación contra el 40 o contra el 50, no me interesa eso, porque hoy está en el 30. Entonces, sí, y cuando está en el 30, comparás para atrás y hace 7 años que la pobreza no llegó a niveles de esto. Es decir, tenés que llegar antes que a Macri le explote todo. Es decir, hace 7 años que Argentina no tiene un nivel de pobreza como ahora de 30%. Entonces, evidentemente, el propio INDEC nos está diciendo que hay un 30% que todavía no llega a fin de mes, para poner esa frase típica que siempre está de moda. Sí, es pobre. Pues sí, lo dice, por eso. El INDEC le dice son pobres. Sí, el periodista le dice no llegan a fin de mes. Pero también, voy a punto que se mide eso y tenemos el número exacto para evitar la subjetividad. Y también tenemos de que bajó. La pobreza no hay nadie que te lo discuta en esta mesa. Y es un gran logro de Milei, al igual que la inflación. Yo lo que te pregunto es por los jubilados específicamente. Hay un punto, perdón. A ver, tienen pisado el bono, 70 lucas. Toda la sociedad argentina viene de un colapso económico y toda la sociedad argentina está pagando las penurias de un colapso económico. No te vas a transformar. Si coqueteaste 2 décadas con ser Venezuela, no hay manera de ser Suiza en 2 años. Bueno, no hay manera. Entonces, es tomar conciencia de que Argentina estuvo a las puertas de ser Venezuela con una hiper directamente que destruya todo absolutamente, porque cuando arranca la hiper destruye todo, y de hecho ya vivimos una hiper y así fue. Pero bueno, voy al punto ese de que ya sabemos todos de que que estamos pasando penurias y que toda la sociedad entera está pasando penurias, pero me parece que hay que entender justamente el diagnóstico permite entender desde dónde arrancamos y hacia dónde vamos, y en el medio de una transición que obviamente que ojalá salga bien, también no está garantizada que la transición salga bien. Te quiero preguntar eso, Ramiro. A ver, ¿hay datos buenos, luces y sombras, vamos a decir, en la economía? Por supuesto. Hay crecimiento en lo general, después hay las famosas heterogeneidades con sectores que no crecen, construcción, comercio, bueno, construcción justo creció un poquito ahora, pero viene bastante vapuleado, es un sector que genera mucho empleo. Después tenés la desocupación, que de repente te subió 1,1, comparando trimestre contra trimestre, el último de 2025. ¿Vos realmente creés el consumo caído, bastante caído, sobre todo el consumo masivo, vamos a decirlo, ¿no? Para ser más claro y no hablar de consumo privado? Sí, porque el consumo está subiendo un montón, 8% anual subió. Lo que pasa es que ahí metemos todo, digamos. Sí, el masivo cayó. El consumo masivo, ¿no? Que es el que vos ves en los supermercados, etcétera. ¿Vos creés que, y eso es lo que quizás muchas veces es la percepción cuando muchas veces citamos nosotros medio injustamente la gente, ¿no? Y decimos, no, porque la gente no llega a fin de mes, la gente. Bueno, ahí tenés datos de la gente, ¿no? Me parece, digo, para matizar y para ser más claro. ¿Vos creés que eso en los próximos meses, como decía Caputo, vienen los mejores 18 meses y eso va a impactar mucho en el ánimo social de estas variables que no le están yendo muy bien en niveles económicos? A ver, el INDEC mide el consumo, no es que no lo mide, y el propio INDEC está diciendo que está a nivel récord. ¿El qué? El consumo, no te escuché porque justo me hablaba acá. Consumo agregado de la economía está a nivel récord. Está bien, pero por eso te hablo. Y récord, a ver, Argentina estuvo bollando 15 años sobre el mismo nivel de actividad, ¿no? Entonces tiene bajones de 2% y el rebote del 2%. Entonces, en el 2025 rebotamos ese, de hecho, 4,4 y nos puso en el techo de estos 15 años. Y como en este momento, este año está posiblemente, según el propio relevamiento de expectativa de mercado, vamos a crecer un 3%, te pone arriba de los últimos 15. Obviamente por nada, por 2, por 3%. Pero bien. Voy al punto que si el propio INDEC nos dice que el consumo está en récord
¿Por qué de repente decimos... ok, vamos a desocupación. Vamos a desocupación. Sí. Yo lo tomo el consumo privado, pero más allá, yo te hablaba de consumo masivo, pero no importa. No lo mide, y sí te mide supermercados, Indec, pero más allá de eso, vamos a desocupación. Sí. La pregunta es, si en este proceso de transición va a haber una reconversión donde se va a generar más empleo. Donde si realmente va a haber un... Pero no lo tomes como un ataque, sino como... No lo tomo como un ataque. Lo estás atacando. Quiero pensar realmente si esto va a funcionar para sí. Si esto va a funcionar. Porque uno mide empleo, es una variable de cómo le fue un gobierno, cuando mide pobreza, mide cómo le está yendo un gobierno. En estos 15 años que Argentina no creció, la población... por suerte sí creció, digo por suerte porque lo que llaman los economistas el bono... ¿no? Sí, la gente crece. Sí, no tanto los últimos años. Pero sí, ojo, porque Argentina parece que se empieza a estancar en lo que es la población en 47 millones. Perdón, lo saluda Alan Sucho por si se quiere meter en la... Alan, querido, ¿cómo estamos? En la charla también. No, voy a punto. Que Argentina los últimos 15 años no creció, pero sí la población y toda la masa laboral, toda la población que se sumaba al mercado de trabajo, lo hizo completamente en la informalidad. La informalidad en los últimos 15 años... Está clarísimo eso. La informalidad en los últimos 15 años aumentó en 5 millones. Después, el empleo público aumentó un poco más de 1,5 millones, más o menos. Y después aumentó, lo único que creció como al margen de la informalidad del empleo público fue el monotributo, que creció 1 millón. Clarísimo. Esa dinámica no se rompió, sigue igual. Es decir, el trabajo formal no crece, se está estancado en 6 millones, hace 15 años que estamos en 6 millones de trabajadores asalariados formales. Y la informalidad sigue creciendo en Argentina. Pero la desocupación, que mide el INDEC, subió 1,1. Gente que está buscando empleo y no lo encuentra, subió 1,1 trimestre contra trimestre. Está bien. ¿Se va a acomodar solo esta transición? Voy al punto, que estructuralmente todavía el mercado cambiario no cambió, de que estructuralmente el mercado cambiario sigue generando empleo, pero absolutamente todo el mundo en la informalidad. De hecho, el propio INDEC lo mide y es una estimación más o menos... A ver, la población argentina estaba creciendo más o menos a un ritmo de 400.000 personas por año, ahora llegamos a 47 millones de habitantes. Esos lo que se suma, ¿no?, de la población en el neto, también se suman al mercado laboral y también se suman a la informalidad. Entonces, no es que la macroeconomía no genera empleo, es todo, lamentablemente, y producto de... Por eso hay que cambiar las reglas de juego, y por eso muy bienvenido lo que acaba de suceder, que se empieza la primera reforma laboral, porque hay que hacer millones de reformas laborales. Igual está frenada por el sindicalismo. Bueno, por la justicia, sí, pero y encima ni siquiera es la óptima, pero sí es un buen dato que fue la primera, porque ojalá haya todos los meses una reforma laboral. Pero voy al punto de que hay empleo, lamentablemente se está todo en la informalidad, no lo digo por los últimos 2 meses, lo digo por los últimos 15 años. Alan Sucho iba a decir, Jonathan Loidy, que es columnista de este programa, fue al programa del colega Antonio Laje y dijo que no trabaja el que no quiere en Argentina, que hay trabajo. ¿Vos coincidís? No sé, yo lo único que sé, si crece o no crece la informalidad. Después, las decisiones, si quiere trabajar o no quiere trabajar, son decisiones privadas e individuales. De eso no me meto. Lo único que sí te digo, que no es menor, que Argentina destruyó con la presión impositiva, con las reglas tan estúpidas, con todas esas reglas imposibles que te permitan la actividad privada, todo el mundo empezó a subsistir en la informalidad. O sea, por fuera de las reglas que pone el Estado. Y ahí encontraron toda la juventud, todo lo que no tienen cana, están todos en la informalidad. Absolutamente todos en la informalidad. Ramiro. Porque fue el único rincón que le dio la supuestamente década ganada a la juventud, fue la informalidad o Ezeiza.